Muy buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos, reciban el saludo fraterno de su profesora Gaby Marzán González. Espero que estén muy bien, mis estimados, para continuar con ese buen ánimo nuestros temas del curso de historia. Bien, recuerden, estamos desarrollando el tema del Virreinato del Perú. Ya hemos hablado sobre la creación, ¿no? Sobre la extensión del territorio, el momento de su creación, pues, y también, ¿no? Cómo era la extensión del territorio del Virreinato del Perú hasta el siglo XVIII. En esta oportunidad, en esta semana, ya vamos a hablar de lo que es la organización política del virreinato. Entonces, este tema de la organización política del virreinato lo vamos a desarrollar en 2 sesiones también. Hoy hablaremos de una primera parte, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que se refiere a la organización política, vamos a hablar de las instituciones, de las autoridades que gobernaron, ¿no? En el virreinato del Perú. Autoridades que gobernaron desde España, ¿no? Y las autoridades que gobernaron a nivel local, ¿no? Al interior del virreinato. Por eso podemos observar ahí, ¿no? Que cuando hablamos de las instituciones y autoridades, mencionamos a las llamadas autoridades metropolitanas o peninsulares, ¿no? Y aquí tenemos al rey, que está gobernando desde España, y a la institución llamada el Consejo de Indias. Mientras que las autoridades locales, es decir, las autoridades que gobernaron a nivel local, al interior del virreinato acá, tenemos al virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, las intendencias, las audiencias, ¿no? Los cabildos. Muy bien. Hoy hablaremos sobre las autoridades metropolitanas o peninsulares, es decir, sobre las funciones del rey, las funciones del Consejo de Indias. Pero también vamos a hablar de las 2 autoridades locales, como es el virrey y la Real Audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos con las instituciones y autoridades metropolitanas, ¿no? Vamos a hablar del rey, que está gobernando desde España, ¿no? El rey, pues, es la máxima autoridad de todo el imperio español, ¿no? No solo es la máxima autoridad de España, sino también de sus colonias, de acuerdo al derecho a español, lo que le correspondía. El poder del rey, como dice ahí, es absoluto, ¿no? Era absoluto, es decir, el poder está en la única persona en este caso, que es el rey, ¿no? Un poder absoluto, totalitario, basado en ese supuesto derecho divino, ¿no? Que tenían los reyes, es decir, el poder del rey era de origen divino, ¿no? En este sentido, por eso es que su gobierno era absoluto, pues los reyes no le rendían cuentas de sus actos a los hombres, sino, en su creencia ellos, a Dios, ¿no? Porque el derecho, el poder le venía de Dios, por eso dice ahí, con derecho divino, ¿no? De los reyes. Ocuparon, pues, digamos, durante 3 siglos de dominación, fueron 10 monarcas, 10 reyes, los que gobernaron durante esos 3 siglos, ¿no? Que dominaron la colonia americana, ¿no? Estos 10 reyes, ¿no? Estuvieron divididas en 2 dinastías. La dinastía de Habsburgo, ¿no? O también conocida como la dinastía austriaca, ¿no? Y la dinastía de los Borbones. ¿Cuáles eran los reyes, ¿no? Que pertenecían a la dinastía de Habsburgo? Aquí lo tenemos. La dinastía de Habsburgo o la dinastía austriaca se inicia con Carlos I,
¿no? O Carlos V, termina con el reinado de Carlos II. La dinastía de los Borbones, ¿no? Se inicia con el reinado de Felipe V y bueno, termina el reinado, digamos, de la dinastía de los Borbones con Fernando VII. Pasamos ahora a la función del Real Consejo de Indias, que también es un organismo que gobierna desde España, ¿no? Su sede principal se encuentra pues en España. Fue un organismo colegiado, un organismo político cuya función principal, digamos, va a ser aconsejar, asesorar al rey en sus funciones. Entonces, el Consejo de Indias fue un organismo que estaba destinado a dirigir los asuntos administrativos del gobierno y de las colonias americanas. ¿Cuándo fue creado este organismo? Fue creado en el año de 1524 por el rey Carlos I o Carlos V. ¿Cuáles eran, digamos, estaba integrado por este organismo de Consejo de Indios por un presidente, ¿no? También lo integraba pues un canciller, un registrador, 8 consejeros, ¿no? Un fiscal, secretario, ¿no? Un cronista y un cosmógrafo. Y sus funciones principales, ¿no? Tenía funciones de tipo legislativo, función legislativa, ¿por qué? Porque esta institución daba leyes y ordenanzas, ¿no? Estas leyes eran aprobadas, lógico, por el rey, ¿no? También cumplía funciones administrativas, ¿no? Que estaban relacionadas pues con lo que es el nombramiento de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, nombraba a los funcionarios, no como el virrey, ¿no? El virrey. Entonces, quien se encargaba de elegir, de nombrar al virrey, era el Consejo de Indias, ¿no? El Real Consejo de Indias. Claro, bajo la autorización o la venia del rey, ¿no? Entonces, el Consejo de Indias podía proponer a los candidatos para virrey, ¿no? Entonces el rey finalmente tomaba la decisión. También cumplía funciones religiosas. ¿Por qué? Porque el Consejo de Indias nombraba a las principales autoridades eclesiásticas, ¿no? A las principales autoridades religiosas en virtud del derecho patronato. Quiere decir, ¿no? Que el Papa daba plena autorización al Consejo de Indias, ya, para el nombramiento de las principales autoridades religiosas, ya sean los obispos, ¿no? Los eclesiásticos. Entonces, todo en virtud del derecho de patronato, que se llama esta autorización que recibía por parte del Papa. Función jurídica. También, cuando hablamos de la función jurídica, pues, era para resolver en última instancia los juicios civiles, ¿no? Que eran elevados por las audiencias, ¿no? Por la Real Audiencia de las colonias. Entonces, en última instancia, resolvía, ¿no? Algunos casos de juicios civiles, ¿no? Cuando la Real Audiencia no podía resolver, ¿no? Algunos casos, entonces pasaban ya a la Real Consejo de Indias, ¿no? En España. Estos son entonces las dos principales, digamos, autoridades que gobiernan desde España, ¿no? Que se les conoce con el nombre de autoridades, en este caso el rey, metropolitana, porque es de España, institución como la Real, el Consejo de Indias, que también es una institución que gobierna desde España. Con respecto a las autoridades locales, ¿no? Ahí ya hablamos, pues, que son las autoridades que están gobernando acá en el Virreinato del Perú. Como máxima autoridad tenemos ahí al virrey, ¿no? Hemos dicho, pues, que el virrey es el representante directo del rey en América, ¿no? El representante del rey en las colonias americanas, ¿no? Por lo tanto, es la máxima autoridad en el virreinato. Máxima autoridad en el virreinato. ¿Cuántos virreyes
gobernaron en el Perú. 40 virreyes tuvo el virreinato del Perú. Y todos los virreyes eran peninsulares, ¿ya? Es decir, todos nacidos en España. Ahora, ¿cuánto duraba el mandato de los virreyes, ¿no? En un principio el mandato de estos funcionarios pues no debía exceder de 3 años, pero sin embargo ya debido al tiempo y al prolongado, digamos, tiempo para poderse trasladar desde España a América y por lo peligroso que eran los viajes, ¿no? Para poder llegar hasta América, entonces el Consejo de Indias, ¿no? Amplió, digamos, su instancia hasta 5 años. Entonces, más o menos, en su inicio 3 y luego hasta 5 años, ¿no? Sus funciones. ¿Cuáles eran las funciones principales, digamos, los que más podemos distinguir, ¿no? Aquí tenía funciones de dictar leyes, por ejemplo, y ordenanzas, ¿no? También nombraba los cargos inferiores, o sea, dentro del virreinato, a los funcionarios, ¿no? Presidía lo que es la Real Audiencia, ¿no? Como presidente de la otra institución a nivel local, de la Real Audiencia. Y algo muy importante aquí, cuando el virrey terminaba su función, ¿no? Terminaba su mandato, el virrey era sometido, ¿no? A lo que se llama juicio de residencia. Entonces, debía rendir cuentas ante el Consejo de Indio a través del llamado juicio de residencia. Entonces, cuando terminaba su mandato, ya el virrey tenía que presentar un informe sobre el trabajo, un informe sobre la administración virreinal, ¿no? Sobre el trabajo que había desempeñado dentro de los años de su cargo, ¿no? Entonces, esta especie de informe se le llamaba las memorias, ¿no? Y una vez que terminaba, se presentaba ante el Consejo de Indias y presentaba este informe sobre la administración virreinal, ¿no? Entonces, el Consejo de Indias, ¿no? Lo sometía a un juicio de residencia, es decir, a una investigación para saber, ¿no? Si el virrey había obrado dentro del marco legal y administrativo, ¿no? Que impuesto por la corona, ¿no? Para ver si había cometido algún delito durante su mandato. Entonces, no solo el virrey no era sometido al llamado juicio de residencia, también las demás autoridades, ¿no? Dentro del virreinato, pero principalmente los virreyes tenían que someterse a juicio de residencia ante el llamado Consejo de Indias. Otra de las instituciones, ¿no? A nivel local, ¿no? Es la llamada Real Audiencia. Entonces era un organismo o un tribunal encargado de administrar justicia, ¿no? En los casos civiles y criminales. Esta institución se encargaba también de asesorar y de vigilar al virrey. Entonces, en caso de muerte, por ejemplo, o de ausencia del virrey, la Real Audiencia es la que se hacía cargo del gobierno. ¿Cómo se les llamaba a sus miembros, a sus integrantes de la Real Audiencia? Se les denominaba oidores, ¿no? Cargos desempeñados pues por profesionales en lo que es en la materia de derecho, ¿no? Quien presidía la Real Audiencia era el regente, ¿no? Pero en casos importantes lo asumía el virrey. Ya dijimos, ¿no? Que el virrey también podía tomar la presidencia de la Real Audiencia en algunos casos especiales. Si recordamos, ¿no? Los territorios sujetos a su jurisdicción también tomaban el nombre de audiencias, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en sus inicios el Perú estuvo constituido por las 7 audiencias, ¿no? Que habíamos mencionado cuando dijimos la creación del virreinato del Perú al momento en el siglo XVI, ¿no? 7 audiencias, ¿no? Integraban el virreinato, territorio del virreinato del Perú. Entonces, cuando hablamos de la Real Audiencia, no te olvides, es un alto tribunal de justicia. Muy bien, mis